Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Fercho. Comenzamos. El tema que vamos a ver hoy es el proyecto de los refranes. ¿Qué son los refranes? Es una frase o oración que contiene algún consejo sobre la vida cotidiana o una moraleja. Por ejemplo, zapatero a tu zapato. Su función es transmitir una enseñanza popular o un mensaje instructivo y moral de generación en generación. Veamos las características de los refranes. Función y propósito. Es transmitir una enseñanza popular. Origen y autoría. Generalmente es anónimo. No se sabe quién los hace. Su forma de transmisión es oral y va de generación en generación. Tipo de mensaje. Es implícito y explícito. Temas que tratan sobre la vida cotidiana. Todos estos mensajes o enseñanzas siempre son sobre la vida cotidiana. Extensión, son muy cortos, ¿sí? Los refranes son frases cortas. La relación causa-consecuencia en su estructura es la argumentación y la refutación, porque hay refranes y también hay antirrefranes, ¿sí? Recurso o figura literaria. Es la metáfora, la comparación, el juego de palabras y podría entrar aquí también la rima. Sus formas verbales. Es impersonal, porque aunque se le diga a una persona, el refrán no va dirigido específicamente para esa persona, ¿sí? Se le puede atribuir a cualquier persona. Mensaje explícito e implícito. De manera explícita, es decir, por medio de enunciados directos y no necesitan explicaciones para entenderlo. Aquí te puedo decir, lo que leemos tal cual es lo que queremos decir. Y de manera implícita, o sea, recurren a enunciados que expresan una cosa y significan otra. Para entender su sentido verdadero es necesario interpretar a qué se refieren, qué quieren decir o qué se oculta detrás del significado aparente. Para esto, a veces nosotros utilizamos los recursos literarios como la metáfora, como la comparación, como el juego de palabras. Veamos un ejemplo de este refrán muy popular. Hijo de tigre pintito. El mensaje explícito sería: indica que la cría de un tigre en apariencia es igual a la de su padre. Vemos que el tigre es color naranja, la cría también tiene rayas, en todo se parece. Si lo aplicamos de otra forma, vemos a una persona que le gusta la música, que toca un instrumento y lo más seguro es que el hijo también lo haga. Entonces el mensaje implícito aquí sería: los hijos muchas veces suelen imitar las conductas de los padres. Veamos los recursos literarios. Para crear refranes se utilizan algunos recursos literarios, entre los que se encuentran las siguientes. Metáfora. Transfiere las cualidades de un objeto a otro. Por ejemplo, candil de la calle, oscuridad de su casa. El candil tiene la propiedad de iluminar, pero en el refrán se refiere a la gente que es muy acomedida en la calle, es decir, con los extraños, y poco colaborativa en su casa, o sea, su familia. Encontramos analogía. Compara una situación con otra. Por ejemplo, en el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Al sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso, en efecto se obtiene una buena sombra, pero este refrán compara esta situación con quien se junta con personas positivas y que por lo tanto le pueden transmitir su bienestar, es decir, estar bien protegido. Rima es la repetición de sonidos al final de versos. Por ejemplo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Quien canta su mal espanta.
A pan duro, diente agudo. Todas sus palabras, sus versos finales tienen que rimar. Vemos el juego de palabras. Utiliza recursos como el doble significado que tiene una palabra en su reiteración. Por ejemplo, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Es un juego de palabras. Veamos las frases adverbiales. ¿Qué son y cómo se forman? Son grupos de palabras que modifican el verbo, adjetivo u otro adverbio, en tanto que amplían, precisan o determinan el significado de este. Por ejemplo, veamos cómo se modifica un verbo. Si vives bien, tendrás felicidad. No solo con el hecho de vivir se tiene felicidad, sino hay que vivir bien. ¿Cómo se formó? Se formó con un verbo más el adverbio. Veamos ahora un adjetivo calificativo. ¿Cómo se modifica o se determina? Juan, eres muy perspicaz. ¿Sí? No solo es perspicaz Juan, sino que es muy perspicaz. ¿Y cómo se formó? Con un adverbio que modifica al adjetivo calificativo. Ahora también veamos cómo se modifica otro adverbio. La tormenta pasó demasiado pronto. No solo pasó pronto la tormenta, sino pasó demasiado pronto. Y aquí, pues, un adverbio más otro adverbio forma frases adverbiales. Son las tres formas en cómo puedes formar una frase adverbial. Veamos el siguiente ejemplo. He puesto aquí un texto, ¿sí? Lo leeré y verán el significado que tiene. Después destaparé los adjetivos calificativos y los adverbios que he tapado para que ustedes vean cómo modifica el significado o más bien cómo detalla el significado del mensaje. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Había una vez un hombre que se molestaba por las tradiciones que conservaban los habitantes de aquella población. Un día el hombre tomó sus pertenencias y decidió mudarse a algún lugar. Ahora lo leeré así. Había una vez un hombre solitario y gruñón que se molestaba por las alegres y escandalosas tradiciones que festivamente conservaban los habitantes de aquella pequeña población. Un día, el hombre, exageradamente molesto, tomó sus pertenencias y rápidamente decidió mudarse a algún lejano lugar. Como ven ustedes, el significado del mensaje se ha modificado porque ahora es más detallado. Para eso nos sirven los adverbios, los adjetivos calificativos y las frases adverbiales. Ahora te muestro una tabla con la que tú podrás ir organizando tus ideas para elaborar tu texto a partir de un refrán. Veamos este ejemplo. Busca un refrán. Aquí hay uno. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Su significado explícito. No se puede creer en lo que dice un mentiroso. El significado implícito. Cuando el mentiroso quiere decir algo que es verdad, nadie le cree porque piensan que se trata de una mentira más. Y la idea para escribir el relato basado en el refrán sería: había un niño que siempre decía mentiras. Un día tuvo un problema y nadie le quiso ayudar porque creían más bien que otra vez estaba mintiendo. Así tú puedes ir organizando tus ideas en base a un refrán para que tú puedas elaborar tu texto. Recuerda utilizar tiempos verbales en la descripción de tus narraciones. Cuando se describe un suceso se emplean verbos conjugados en pretérito o copretérito, si el narrador es quien interviene. Si los personajes describen la situación, pueden hacerlo en presente. Te explico. El pretérito lo vamos a utilizar para acciones que ya terminaron. Por ejemplo, el policía atrapó al ratero. Ya no lo va a volver a atrapar porque ya lo atrapó. Estamos describiendo una acción ya terminada. Pero si lo hacemos en copretérito, sería: el policía atrapaba al ratero. Quiere decir
que esa acción se repitió 1, 2, 3, no sé, las veces que fuera necesario, porque estamos diciendo que el policía lo atrapaba una y otra vez, ¿sí? Para eso utilizamos el copretérito, para acciones que aún no se terminan. Y te quiero explicar que el pasado lo utilizamos cuando tú eres el narrador, pero que no estás dentro de la historia. Simplemente estás diciendo los hechos que hicieron los personajes. Y a diferencia, si tú eres el personaje o si tú eres parte del personaje, entonces puedes describir los hechos en tiempo presente. Por ejemplo, si tú eres el personaje, si tú fueras el policía, dirías, atrapé al ladrón. Después de haber elaborado el primer esquema y tomado en cuenta los tiempos verbales, aquí te pongo otro esquema que te puede ayudar para planificar ya mejor el desarrollo de tu texto, porque aquí tomarás en cuenta el refrán, igual el mensaje explícito, implícito, y aquí vas a poner los sucesos que se van a narrar, el lugar donde va a suceder los hechos, los personajes que vas a utilizar y cómo comienza la narración, cómo se desarrolla y cómo termina. Quiero enfatizar en estas tres últimas. Recuerda que un texto narrativo tiene que tener tres partes y el cómo comienza la narración es el planteamiento o la introducción que tú vas a utilizar. Y eso será el primer párrafo. De ahí vendrá el cómo se desarrolla, que viene siendo el nudo o el desarrollo de toda tu historia. Todas las acciones, eventos que van a tener los personajes. Va en esta parte, en el cómo se desarrolla. Y por último, tendrás el cómo termina, que aquí será el desenlace o el final de tu narración. Y este también es el último párrafo que utilizarás. Listo, ahora sí estás preparado para hacer el primer borrador de tu relato. Y debes de tomar en cuenta lo siguiente. Comienza a describir tu relato apoyándote en el mensaje que elaboraste. Desarrolla las ideas de acuerdo con el lugar y las características de los personajes. Usa algunos de los recursos literarios que conoces. También utiliza adjetivos y adverbios para completar tus descripciones. Cuida la concordancia de tu texto. Considera que la historia ya sucedió. Por lo tanto, los verbos deben situarse en tiempo pasado, pretérito o copretérito. ¿Cómo ves? Muy fácil, ¿no?